Dios le bendiga, gracias por estar, gracias por acompañarnos a través de Facebook, a nuestros amigos de Facebook, que Dios le bendiga, gracias por estar, a nuestros amigos de Apocalipsis Network, gracias por la audiencia, gracias por permitirnos entrar a su casa con la palabra de Dios, llegando hoy, a partir de hoy también a Nueva Guinea y a Madagascar, para la gloria de Dios, con la palabra de nuestro Señor. Sin duda allí habrá salvación, restauración, sanidad, milagros, y el amor de Dios llenará cada corazón, sin duda alguna. Gracias por acompañarnos. Así como el Señor tiene palabra para nosotros, también tiene palabra para usted. Así que esté atento a lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y si aún conserva su fe, diga conmigo: soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas son las cosas que nos pueden frustrar a nosotros. Muchas son las cosas que nos pueden tirar abajo. El querer hacer cosas y no tener los recursos necesarios. El saber que hay algo para hacer y no saber cómo. El intentar completar algo o empezar algo y saber que no lo va a poder terminar. Y eso es lo que frustra mucho más a las personas. Cuando se empieza algo y no se puede terminar. Se está obligado a dejar las cosas por la mitad. Esto es frustrante. Cuando uno empieza una casa y está obligado por H o por B a dejarla a un lado. Cuando empieza un negocio y no fue como había pensado. Entonces eso genera un tipo de frustración y seguimos en la misma. Pero entiendo también que hay cosas que implican lo espiritual. Ese ministerio que lo arrancamos con todo porque teníamos el llamado del Señor y parece que demora el crecimiento, demora la madurez espiritual. Y a veces no entendemos que son los tiempos de Dios los que están sucediendo, pero también el adversario aprovecha desánimo, un poco de desmotivación y hacer todo lo que sea posible para que la obra se detenga. Dios nos ha dado lo necesario para caminar en la obra y no solamente permitirnos hacer la obra, sino que Dios obre en nosotros, porque también es una buena obra lo que Dios hace en nosotros. Pero también sabemos que el adversario va a hacer lo posible, lo imposible para que la obra de Dios, no solamente la que tenemos que hacer, sino la obra de Dios en nosotros, transformando nuestra vida conforme a su voluntad, también se detenga. Esto es una constante en la vida de todo creyente. Antes le llamamos mala suerte, antes le llamamos, vaya a saber cómo, pero hoy sabemos que es el enemigo que trata de detener todo lo que Dios nos ha dado o ha puesto en nosotros. Necesitamos ser moldeados todos los días por Dios, sí estamos de acuerdo. Pero nunca va a faltar una situación, algo que salte ahí en nuestra contra, que nos haga pensar o confundir y no dejar que Dios obre en nosotros. Y ahí también estamos deteniendo la obra de Dios. Cuando hablo de obra de Dios, no solamente la edificación y hacer el ministerio, sino el trato que Dios tiene con nosotros. Porque creo que aún Él tiene que obrar en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Es un obrar constante el de Dios sobre nuestra vida, aquí hasta que Él venga o hasta el que Él decida llamarnos. Y esa obra también no la podemos permitir que se detenga. No podemos dejar que el enemigo gane terreno y permitir que la obra de Dios en nuestra vida, para que tengamos un corazón conforme al de Él, para que hagamos su voluntad, para que nos mantengamos en su palabra, sea detenida. Esto le pasó a Nehemías ahí en capítulo 6, en el libro del profeta Nehemías. En el capítulo 6, ellos estaban haciendo una obra tremenda, estaban reconstruyendo el muro alrededor de Jerusalén. Nehemías había sentido ese llamado y fue y convocó al pueblo y todo el pueblo se había sumado a la construcción. Y cuando uno trata de hacer algo para las cosas del reino, siempre va a aparecer oposición. Oposición de un lado o de otro, siempre va a aparecer. Usted puede planificar, puede hacer, puede sentir el llamado y cuando empieza a hacer, si se queda quieto nunca va a pasar nada. Pero cuando empieza a hacer, algo va a querer tratar de tener esa obra. Y sabemos que esto no es suerte ni mala pata, sino que esto es el adversario tratando de hacer que se detenga lo que Dios quiere que sea hecho. Porque el adversario va contra todo lo que es Dios. Y Dios está en nosotros. Entonces imagínense, va también contra nosotros. Y acá en Nehemías capítulo 6 sucedía exactamente lo mismo. Ellos decidieron reconstruir el muro, ellos decidieron reparar las puertas, ellos decidieron construir lo que estaba destruido. Pero también el adversario no se quedó quieto porque
tenía sus intereses y no le servía que esa obra sea terminada específicamente. Entonces ahí en Nehemías, capítulo 6, versículo 5 dice: entonces Sanbalat, que era uno de los adversarios, envió a Nehemías, su criado, para decir lo mismo por quinta vez. No era una, ni dos, ni tres, 5 veces, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que para eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirlo, dice Nehemías: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, dijo Nehemías. 4 cartas le había enviado Sanbalat para intentar disuadir a Nehemías de seguir construyendo lo que tenía que construir, lo que le había sido ordenado de arriba. Nehemías empezó a hacerlo y empezó la adversidad a caer sobre él. Y como no pudieron afectar su responsabilidad, su parte, que es lo que tenía que hacer, empezaron a hablar de su temperamento, de su carácter, con mal testimonio, con palabras engañosas. Porque me han dicho, decía Sanbalat, que tú estás haciendo este muro para proclamarte rey. Estaban afectando su personalidad. Estaban dando falso testimonio. Como no podían hacerlo detener la tarea, entonces dijeron: ataquemos a su persona. Ataquemos su carácter, su temperamento. Toquemos su fibra para ver si puede detenerse. Pero Nehemías hizo una oración tan corta, pero tan poderosa, que cuando muchas veces estamos pasando por dificultades, lo primero que decimos: oh Señor, líbrame de esto. Señor, ¿será necesario que pase yo por eso? Esto es el común de nuestras oraciones. Tratar que Dios nos libre de lo que no queremos pasar, de lo que no queremos transitar. Pero Nehemías usó una oración distinta y dijo: oh Dios, fortalece tú mis manos. Tú seas la fuerza en mí. Él no dijo: Señor, líbrame de este ataque. Saca a mis adversarios de aquí, porque la obra la tengo que terminar. Sino que él dijo: quiero que tú, Dios, fortalezcas mis manos para que pueda seguir. Ahí él dejó demostrada su responsabilidad y su carácter de querer terminar algo que había empezado, porque Dios se lo había puesto en su corazón. Él era el elegido en ese momento para reconstruir el muro de la ciudad. Era mucho más fácil decir ante el ataque del adversario: entonces dejo esto y voy por otra cosa, por otra tarea. Y esto, si él le hubiera dicho: Señor, líbrame de esto, que esto lo haga otro, esto lo haga el pastor, total. Pero él dijo: Señor, yo esto lo tengo que hacer. Dame fuerza en mis manos, seas tú, Señor, que me dé fuerza, fortaleza en mis manos. Él dijo, con esto le estaba diciendo: aunque los adversarios se levanten y toquen mi interior, mi carácter, mi testimonio, yo voy a terminar la obra que tú pusiste en mi corazón. Nada va a quedar por la mitad. Si tú estás conmigo, Señor, y me diste el llamado para hacer esto, la obra no se va a detener. No se tiene por qué detener, a menos que usted quiera que se detenga. Cuando usted obra y hace cosas para Dios, siempre va a venir la crítica. Siempre se va a levantar los enemigos en contra. Siempre alguien le va a decir: mira, no quiero que lo hagas porque alguien lo intentó y fracasó. Y este es el adversario intentando detener la obra que Dios le ha dado para que usted haga. Imagínese cuál puede ser. Puede ser la obra de evangelismo en su familia, en su casa, en su trabajo. Puede ser la obra de estar orando y clamando e intercediendo por alguien. Puede ser la predicación de la palabra. Puede ser la idea de abrir su casa para una célula. Es una obra que Dios le ha dado. Pero tal vez el enemigo ponga en su mente: mira, si abrís la célula no va a venir nadie. Si te pones a orar, nadie va a ser afectado. Si vas a predicarle a aquel, te va a rechazar y te va a insultar. Y esa es una obra que permitimos que se detenga cuando escuchamos más la voz del adversario, del enemigo, que la propia voz de Dios.
cuando nos disponemos a hacer la obra, la oposición va a venir. Téngalo presente y téngalo siempre en su mente. Que cuando se disponga a hacer algo para Dios, el opositor se va a levantar, el adversario se va a levantar. Y si no puede rebarlo en su ánimo, en su motivación, le va a tocar su carácter, le va a tocar su temperamento, va a tocar su debilidad. Nos ha pasado muchas veces a nosotros. Estando obrando aquí, haciendo la obra del Señor, hablaban de nuestros hijos. Y era motivo suficiente para decir, bueno, listo, cierro la Biblia y me dedico a otra cosa. Era motivo. Pero la obra no podía detenerse, aunque nuestros hijos estuvieran en la mira del adversario. Y hablando cosas injustificadas, diciendo cosas que no son ciertas, engañosas. Teníamos toda la autoridad para ir y cerrarle la boca a quien sea, teníamos la autoridad. Teníamos tal vez por ahí la voluntad de decir, bueno, dejemos esto porque ya están afectando a nuestros hijos. Bueno, lo podíamos hacer, pero dijimos, aquí hay una obra que no se puede detener. Dios es el que tomará el control de absolutamente todos, de nuestros hijos, pero también del adversario, de aquellos que se levantan en contra. Es que cuando muchas veces nosotros mismos permitimos que la obra de Dios se detenga. Por eso siempre tenemos que decirle al Señor en base a la oración de Nehemías, Señor, fortalece mi vida para que pueda hacer lo que tú me llamaste a hacer. Que aunque el adversario se levante de aquí, Tobías de allá y Sanballat de allá, yo pueda hacer lo que tú pusiste en mi corazón que hiciera y no detenerme y no escucharlo a ellos, porque mis oídos están abiertos para escuchar tu palabra y tu promesa. No permita que la obra sea detenida, pero tampoco permita que las obras de su fe se detengan. Usted deje que Dios obre en su vida y haga lo que tenga que hacer. Y por más adversario que se le presente y le diga que esto no es correcto, que lo van a llamar de religioso, de fanático, usted diga que hablen lo que quieran. Permite que hablen lo que quieran. Dios, en tanto esté en control, usted va a ser victorioso. Va a tener la victoria. El adversario lo que quiere es que la obra de Dios se detenga. Ese trato de Dios con su vida, con su carácter, con su temperamento, con su forma de ser, con sus decisiones. El adversario va a querer que se detenga. Y tal vez pongan usted, pero si antes mi carácter era mi fortaleza, mi punto fuerte, si yo muero este carácter como Dios quiere, entonces voy a ser débil. Y me van a tomar y van a venir por mí y me van a ver débil y se van a aprovechar. Pues usted deje que Dios pelee por usted. Cuando usted piensa de esta forma, entonces está deteniendo la obra. No detenga la obra de su fe. Porque eso es lo que lo mantiene vivo y sabiendo de que haga lo que haga, usted ya es victorioso, porque así nos dice la palabra de Dios. Vaya donde vaya, tiene la victoria, haga lo que haga, ya tiene la victoria. Y esa es la obra de su fe. No permita que el adversario detenga esa obra, sino que no permita que detenga la obra de su fe de verse feliz, no detenga la obra de su fe de verse sano, no detenga la obra de su fe de verse pleno en Cristo Jesús. Porque cuando el adversario gana eso, entonces ahí tenemos un problema. Pero si aquel creyente que se mantiene pensando y declarando mi fe me hace feliz, mi fe me hace próspero, mi fe me hace sano, mi fe me hace pleno, entonces eso es muy perjudicial para la salud del infierno. Pero manténgase firme. Usted declare todos los días, hoy va a ser un día de bendición, hoy va a ser un día de victoria y todo lo que empiece lo voy a terminar. Y voy a seguir haciendo lo que Dios me ha pedido que hiciera. Siempre va a estar el adversario del otro lado. Y no vengo aquí a hablar del adversario, pero él está. Es como el sol en día nublado. No se ve, pero siempre está. Y va a querer siempre desmotivarlo. Y va a querer siempre desanimarlo, frustrarlo, deprimirlo. Y va a afectar su carácter para que usted deje de creer en Dios o mengue en su fe en el Señor. Y si usted ya hizo eso, entonces sepa que el adversario está venciendo. Pero si hay algo que el diablo tiene que conocer es cuánto calzamos, porque tiene que estar debajo de nuestro pie. Él conoce y sabe que yo calzo 41, porque lo tenemos sujeto ahí. Si no fuera de esa forma, entonces ya tal vez no estaríamos aquí. Estaríamos, vaya a saber dónde, porque siempre se ha levantado y siempre se levantará. Pero de la misma forma que el adversario está para levantarse en contra, Dios está para levantarse a nuestro favor y nos da la victoria en todo lo que podamos emprender. Hay personas que están tan debilitadas y piensan que no pueden salir de su frustración, de su miedo. Es porque han permitido
que el enemigo les gane la voluntad. Y si le ganó la voluntad, entonces menguó en su fe. Y si menguó en su fe, la puerta está más abierta aún para que el enemigo haga lo que tenga que hacer. Pues Dios nos ha llamado a que esa obra en nosotros, lo que Dios está haciendo, no se detenga. Que sigamos firmes en su palabra, en su consejo. Que sigamos metidos en sus mandamientos, porque allí tenemos la fortaleza. Si fuera en nosotros, generaría orgullo, debilidad. Pero cuando estamos en Jehová de los ejércitos, entonces somos fuertes, somos poderosos. Dios mismo dijo, grita el débil, fuerte soy. ¿Quién era el que tenía que gritar? El débil. Porque, ¿qué sentido tiene que el fuerte grite lo mismo? El Señor le estaba enseñando a su pueblo, grite el débil, fuerte soy. Esto significa, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y aunque débil se sientan, yo soy su fortaleza, yo soy su fuerza. Y esto es no permitir que la obra de Dios se detenga. Esto es dejar que el Señor siga obrando con poder, con unción, con gloria, con gracia, con favor y con bondad. El otro se va a tirar de los pelos, va a quedar desesperado y va a estar ahí en la vuelta. Pero usted no tiene que permitir que lo que Dios está haciendo se detenga. No fuimos llamados para estar detenidos. No fuimos llamados para estar quietos. Fuimos llamados para avanzar. Fuimos llamados para caminar hacia adelante. Fuimos llamados para tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe que está allá adelante. Si usted no avanza es porque está detenido. Si está detenido está perdiendo. Y el adversario está ganando. Y esto puede ser en la familia, esto puede ser en el matrimonio, esto puede ser en ceder en sus decisiones, en su forma de ser. Y esto no puede ser de esa forma. Pero siempre sepa que Dios ha empezado una obra en su vida que no la va a terminar hasta que Él diga, listo, está pronto. Y aquel que sabe que Dios empezó en nosotros algo bueno, tratará de detenerlo. ¿Y de qué forma? Cuando usted tenga los problemas y reaccione como reaccionaba antes. Cuando usted explote en su carácter porque no lo puede sujetar. Cuando usted reciba algún insulto, alguna provocación y caiga en la misma. ¿Pero cómo? El Señor nos dijo, amarás a tu enemigo. Orarás por los que te ultrajan. Bendecirás a los que te maldicen. Y este es el principio de una obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Cuando viene provocación, lo que hacemos es maldecir o maldecíamos a nuestros enemigos. Les decíamos, este me hace una y no me hace dos. A este lo tengo, aquí no lo soporto. Bueno, esto es lo común que hacíamos antes. Pero el permitir que Dios obre en nosotros, que esa obra no se detenga, sino que siga avanzando cada día, es perdonar a aquellos que nos insultan. Es bendecir a aquellos que nos maldicen. Es orar por aquellos que nos ultrajan. Es poner delante de Dios con misericordia a aquellos que se levantan en nuestra contra. Si usted piensa de otra forma y aún sigue buscando venganza, ha detenido la obra de Dios en su vida. El adversario ha ganado y ha mandado cartas a su corazón y a su mente diciendo, mira, antes eras de esta forma y nadie te pasaba por encima, ahora sos cristiano y tolerás que hagan esto, antes no lo tolerabas, antes era diferente. No está en Dios tomar la decisión de qué hacer, está en uno. Si quiero que Dios siga obrando en mí, entonces tengo que seguir los lineamientos de mi Padre. Si tengo que ser transformado según el corazón de Dios, tengo que seguir la voluntad de Dios. No permitir que el adversario detenga la obra perfecta que Dios está haciendo sobre cada uno de nosotros, porque nos está transformando. Imagínense antes de venir a Cristo lo que era y cómo éramos. Imagínense dónde estábamos, qué hacíamos, cómo procedíamos, el desorden que había. Conocimos a Jesús y nuestra vida cambió. Y hemos perdonado cosas que en la vida pensamos poder perdonar. Y hemos hecho cosas, he ido a lugares donde nunca jamás pensamos ir y hacer. ¿Y esto qué significa? Es Dios obrando en nosotros, transformando su obra maestra. Mejorando lo que ha hecho, no porque se haya equivocado, sino porque nosotros a veces detenemos la obra. Dios no se equivocó nunca. Pero sí Él tiene que seguir trabajando porque muchas veces nosotros somos los que no permitimos. Y decimos, no, yo esto hasta aquí entrego al Señor. Esto se lo entrego, pero esta actitud de venganza no puedo.
Estos recuerdos que me duelen, no puedo. Esta cosa que me tiene siempre fuerte y me ven como fuerte siempre y lleno de carácter y de explosión, esto me lo conservo. Lo que está haciendo es deteniendo la obra perfecta que Dios está puliendo y haciendo en su vida. Y el adversario está aplaudiendo ese tipo de cosas. Antes no perdonaba, nunca. Pues ahora perdono a algunos, a otros no. Bueno, está deteniendo la obra de Dios. Porque Dios quiere que usted cuando tenga que perdonar, perdone a todos de corazón. Y lo haga, y punto. Él es la justicia, punto. Él hará justicia. Pero hay cosas que nosotros permitimos que sean detenidas en nosotros. Permitimos la obra de Dios en nuestra vida hasta cierto punto y después se detiene. Porque no podemos cambiar, porque nos cuesta. Y la clásica, ¿cómo voy a dar amor a mis hijos si nunca lo he recibido? Usted está deteniendo la obra de Dios porque Dios es amor. Y usted no ha recibido otra cosa de Dios de a partir del día que se entregó a Él, de que amor de Dios, paciencia, tolerancia, bendición, beneficio. Entonces no puede decir, no puedo dar lo que no he recibido. ¿Quién es el que está aplaudiendo de esa forma? El adversario. Este va a seguir haciendo lo mismo que le hicieron y así será por sus generaciones. Porque los suyos tampoco harán lo mismo, a menos que conozcan a Dios y se entreguen totalmente a Él. Pero hay cosas que Dios está obrando todos los días con nosotros. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y para cuándo? Y estamos deteniendo la obra con nuestra duda. Porque está menguando la fe. Aún sigue la enfermedad, aún sigue la dolencia, aún sigue el dolor, aún sigue esa cuestión que, Señor, ¿hasta cuándo? Y estamos preguntándole al Señor. Y Dios está obrando. Pero muchas veces los únicos que no vemos el obrar de Dios somos nosotros mismos. Dios está transformando vidas. Dios está cambiando. Dios sigue obrando y seguirá haciéndolo. Hasta que no lo vea como Él quiere verlo, Él no se va a detener. Pero el adversario sí va a intentar detener. No el poder de Dios, pero su disposición para que Dios siga obrando en usted. Porque Él es especialista en esto. Hay una palabra que el adversario no quiere que usted la entienda y mucho menos la sepa. Porque Él sabe que si la logra entender, entonces usted va a estar fortalecido en la palabra de Dios y fortalecido en la voluntad de Dios. Y estará confiado en que Dios está con usted siempre. Esa palabra, el diablo lo que no tiene, o el adversario en realidad lo que no quiere es que usted la entienda. Porque si usted no entiende esa promesa, entonces vivirá en frustración, en desespero, en confusión. Y Él sabe que cuando un creyente pasa por esa situación está débil. Y cuando hay un creyente débil, entonces alimento saludable y sabroso para Satanás. Y esa palabra está en Éxodo capítulo 34. Dice la Escritura que el Señor llamó a Moisés y le dijo, quiero que vengas, que alices 2 tablas como las primeras que rompiste y vengas aquí donde yo estoy. Moisés lo que hizo fue alisar las tablas de los mandamientos y subió allí y allí encontró la presencia de Dios y Dios descendió sobre la cima del Sinaí. Y allí estaba Moisés adorando y adorando a Dios y adorando y hablando, tú que eres lleno de misericordia y verdad. Tú, Señor, que de ninguna manera tendrás por justo al malvado. Tú que no perdonarás la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre sus hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Dios grande en misericordia y verdad. Y yo cuando leía, digo, bueno, ya adoró. Y dice la Escritura que cuando él terminó, empezó a adorar. Y empezó a buscar la presencia de Dios, y empezó a buscar la presencia de Dios. Y en determinado momento el Señor, después de haberle dicho, quiero que subas, ahí se manifestó Dios de vuelta. Eso fue tremendo, queridos. Y dijo el Señor, quiero que entiendas algo. He aquí, dice el Señor, voy a hacer una obra maravillosa sobre el pueblo, que antes nunca la había hecho ni en ningún lugar ni en ninguna nación. Y verá todo el pueblo sobre el cual estás tú, la obra de Jehová, la obra de Jehová. Porque será cosa asombrosa lo que voy a hacer contigo. Cosa asombrosa lo que voy a hacer contigo. Y verá todo este pueblo en el medio del cual estás tú, la obra
que Jehová hará. Porque será cosa grande lo que yo voy a hacer contigo. Será cosa asombrosa, poderosa, sobrenatural, extraordinaria lo que voy a hacer contigo. Esa palabra, cuando la leí, me dijo, ¿qué es lo que me puede detener si Dios tiene esa promesa para mí? ¿Qué puede hacer el adversario para querer detenerme a mí si Dios me ha dado esa promesa? Le di a Moisés, pero ya la hago mía. Será cosa grande la que va a hacer conmigo, pero también contigo, en tu casa, en tu familia, con tus amigos y delante de tus enemigos. Verá tu familia, verá tu casa, tus amigos y aún tus enemigos. La obra poderosa que Dios va a hacer contigo. Esto le dijo el Señor a Moisés. Y dice la Escritura que después que Moisés escuchó eso, lo que hizo fue bajar desesperado. Él dijo, adoré al Señor, adoré a Dios. Porque esa palabra le había llenado el alma como me llenó la mía. Esa palabra lo impulsó a seguir adelante como me impulsó a mí a seguir adelante. Si el Señor dijo, voy a hacer una obra tremenda, cosa que aún antes no haya hecho, ni sobre la tierra, ni sobre nación alguna, y verá este pueblo sobre el cual estás tú, y yo ponía mi familia, ponía mis amigos y aún mis enemigos, ellos verán las cosas grandes que Dios hará con nosotros. Ellos verán la obra de Dios. Y si Dios está diciendo esto, entonces ¿qué es lo que nos puede detener? ¿Qué es lo que puede detener la obra de Dios en nosotros? Si el creador de todo lo que existe, si el todopoderoso, el león de la tribu de Judá, el Dios de Israel nos está diciendo, va a ser la obra grande que voy a hacer contigo, van a ver ellos lo que voy a hacer contigo. ¿Qué es lo que me puede detener? Y uno puede pensar, bueno, el adversario con esto ya tiene que haberse tomado los vientos, pero ¿sabe qué? Él seguirá insistiendo más. Y enviará a los Tobías que estarán atentos para derribarlo, y enviará a los Zambalat que estarán al acecho para que usted vuelva a caer. Y querrán meter en su cabeza, en pensamientos, y pero Dios, no veo la obra que estás haciendo, ¿de qué forma la vas a hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Yo decía, Señor, dame palabra para esto. Y el Señor me dijo, cuando esto suceda, quiero que le repitas al adversario Efesios capítulo 3. He aquí, pues, mi Dios hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedo pedir o entender. No me voy a detener a pensar cómo Dios hará esto, especular cómo Dios... No, yo sé que Dios va a hacer la cosa grande, su obra, de una forma mucho más abundantemente de lo que yo pueda pedir, porque no estoy capacitado para pedir tanta bendición, y aún de la obra que pueda entender. Quiero que le repitas al adversario, esto me dijo el Señor. He aquí, aleluya. Mi Dios hará mucho más sobreabundantemente su obra de lo que yo pueda, alcance a pedir o alcance a entender. No tengo palabras para pedir tamaña bendición, tampoco entendimiento para poder saberlo. Pero Dios está en sobreabundantemente sobre mi vida para poder hacer lo que yo no sé pedir y no alcanzo a entender. Entonces el diablo sabe que tenemos las armas necesarias para no detener la obra. El adversario sabe que cuando hay una persona llena del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, creyendo en la palabra del Todopoderoso, nada, ni nadie, absolutamente nada ni nadie lo va a poder detener. Es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Y es una obra que Dios está haciendo a través de nosotros. Los débiles dirán, ¿cómo puedo seguir yo adelante si no veo la mano de Dios? Con el hecho de estar vivos un día más, ya estamos viendo la mano poderosa de nuestro Dios. Con el hecho de estar sanos una vez más, ya estamos viendo la mano poderosa de Dios. Dios puede hacer mucho más abundantemente, como le dije, de lo que puede pedir o entender. Dios está para transformar su lamento en danza, su luz, sus tinieblas en luz, su enfermedad en sanidad, su dolor en gozo. Esto es lo que hace el Señor. ¿Cómo voy a poder detener la obra de Dios? Si ni los médicos, ni los sindicatos, ni las asociaciones civiles pueden darme gozo, solamente Dios puede darme el gozo que sabe que necesito. Bendito Dios. Y me preguntaba y decía, Señor, ¿de qué forma? Qué atrevido que soy, Dios. Qué irrespetuoso que soy en pensar que el diablo puede detener la obra que estás haciendo en mí. Como dijo David, ¿quién es este incircunciso que viene aquí y provoca a los ejércitos del Dios viviente?
¿Quién es este que viene aquí, viene y tira palabra como que se cree que tal y cosa? De la misma forma tenemos que pensar nosotros, queridos. Nunca pierda que Dios está haciendo una obra perfecta en usted, así como la está haciendo en mí y en cada uno de sus hijos. Nunca pierda el norte de que Dios no va a parar hasta que diga, listo, están prontos. Listo, la obra está terminada. Aleluya. Pero siempre tenga en cuenta que el adversario va a tratar de poner su cola, dice, ¿no? Su espina, su duda, su miedo. Bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Diablo, no sé. Pero una cosa sé, que Él me va a dar más abundantemente de lo que yo pueda pedir o entender. Porque Dios me está diciendo, aleluya, bendito Dios. Bendito Dios. Pashatanamasu, aleluya. Esa es la presencia del Dios Todopoderoso. Shatanamandorebe, aleluya, bendito Dios. Cuando el Señor empieza la obra en nosotros, los únicos que pueden detenerlo somos nosotros mismos. No hay adversario, no hay ángel, no hay nada que pueda detenerla, a menos que nosotros querramos que la obra se detenga. Y Dios nos ha llamado para que esa obra sea perfecta. Para que Dios transforme lo que tenga que transformar y decirnos, Señor, me he puesto en tus manos para que haga lo que sea. Esto puede causar en mí dolor, angustia, pero nunca saldrá de los límites de Dios. Dios nunca dará por perdido. Fabio, mi pastor está llorando, mi pastor está quebrantado, qué macana, no puedo. No, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Por eso, aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte, no piense que Dios se ha olvidado. No crean que Dios ya lo ha dejado a un costado y ha dicho, bueno, ya he terminado con él, medio camino, y ahora parto para otro. No. Dios nunca se olvidó de usted, así como nunca se olvidó de mí. Y aún estando en valle de sombra, de muerte, Él va a acabar la buena obra que ha empezado sobre cada uno de nosotros. Porque a veces es necesario pasar por esos lugares. No siempre nos va a tener en la cima, bendecidos, prósperos, sanos, plenos. A veces nos va a tirar en el fondo allí y decir, ahora quiero que dependas mucho más de mí. Esta es una obra de fe que quiero que hagas. Voy a obrar en tu fe porque no quiero que vayas a buscar recursos en los hombres, sino que busques de mí. Esa es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Es obra que Dios está haciendo sobre cada uno. ¿Cómo poder detenerla? Si es el creador de todo lo que existe, que dijo, en ti estoy obrando. ¿Cómo no salir a caminar gozoso después de una enfermedad crítica? ¿Cómo no levantarse en gloria, en unción y en gratitud después de vivir una vida postrado? Si permitió que Dios obrara, entonces usted tiene que estar de pie. El enfermo tiene que decir, hoy camino en sanidad, porque Dios acabó la buena obra que empezó sobre mí. Aquel que estaba en desgracia, en infelicidad, aquel que no conoce la bendición, hoy puede decir, el Señor está conmigo y conozco la plenitud en Cristo. Y sé que Él me ha amado con amor eterno. Estaré contigo y te daré paz, dice la palabra de Dios. Yo estaré contigo, voy a estar contigo y te daré paz. Aún en las obras críticas, aún en la manera de trabajar inentendible de nuestro Dios. Porque en Rivera se dice que le escribe recto por caminos torcidos. Aún en esas formas, Dios está obrando en nosotros. Sin duda, hay algo que quebrar en nuestra vida. Sin duda, Dios tiene que seguir trabajando porque esa obra no se puede detener. Y cuando pasamos por un valle crítico, por un momento difícil, por algo que antes no podíamos perdonar, entonces ahí es el clímax de la obra. Y yo podía sentir en mi corazón, o puedo sentir ahora en mi corazón, que Dios pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que la obra siga? ¿O vas a seguir tan ofendido con todo el mundo, tan resentido conmigo y con todo el mundo? ¿O vas a seguir con ese carácter insoportable? ¿Vas a seguir con ese temperamento? Hay momentos donde tenemos que discernir, queridos, que Dios está obrando en nosotros. Y muchas veces
nivel, la prueba, es cuando somos provocados. Antes éramos provocados y saltábamos como pólvora. No me diga que usted no era así. Hoy cuando somos provocados y vemos la obra de Dios, ¿qué hacemos? No, pastor, yo eso, a mí no me tocan. Bueno, a mí tampoco me lo harían. Pero ¿qué sentido tiene el haber entregado mi vida a Jesús si no permito que Él haga la obra en mí? ¿Qué sentido tiene o debe haber tenido si yo le digo, Señor, entra en mi corazón y transforma mi vida, si yo no permito que Él obre según su voluntad, según su forma en mí? Entienda que cuando Sanbalat, Gasmú, Tobías y todos esos adversarios querían detener a Nehemías de levantar el muro, de la misma forma hay adversarios que quieren detener la obra en nuestro corazón de lo que Dios está haciendo. Y no hay mejor arquitecto, escultor que nuestro Dios. Y Él está trabajando en nosotros. Él está haciendo la obra en nosotros. Conozco a personas aquí que en su temperamento antes eran insoportables. Perdónenme la sinceridad. Bueno, algunos todavía sí. No, mentira. Eran insoportables. Éramos insoportables. Éramos cosas así. Me pegan una y no me pegan dos. Éramos así. Pero un día dijimos, Señor Jesús, abro mi corazón. Te acepto como mi Dios. Y que mi nombre, escuche esto, que mi nombre se ha puesto en el libro de la vida. ¿Y cómo va a ser puesto mi nombre en el libro de la vida si aún no permito yo primero morir a mí mismo de lo que era? Para que Jesús me traiga nueva vida. Porque no es su vida antes de Cristo el que va a estar escrito ya. Es su vida después del Señor. Después de haber conocido a Jesús. Mientras Él está obrando, haciendo su obra, completando, tal vez por ahí echando agua sobre la jarra rota, metiéndole la rueda al alfarero, moldeando, quitando lo que nos sirve. Y a veces duele, sí estamos de acuerdo, porque hay cosas que tienen que ser transformadas. Hay cosas que dijimos, esto es mi punto fuerte y nunca en la vida lo voy a dejar de lado. Si sigue pensando de esa forma, hay un adversario que quiere tener la obra de Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Pero Dios seguirá obrando en nosotros. El problema que se detenga su obra no es que Él se haya cansado, aburrido o haya hecho otra cosa. El problema es que muchas veces nosotros no queremos que Dios siga obrando en nosotros en ciertas áreas, en ciertas cosas, porque eso me ha hecho fuerte toda la vida. Porque eso me ha hecho nunca perder un negocio. Porque eso siempre me hizo tener todas las cosas a mi forma. Siempre fui yo y yo. Y lo que genera el yo es orgullo. Y somos plenos si venimos al Señor y no seguimos con el yo. Y Dios tiene que seguir obrando en nosotros. Somos su obra maestra. Pero para ser perfectos, aún Él tiene que seguir obrando en nosotros. Les repito, no porque el Señor se haya equivocado cuando nos planificó, sino que nosotros muchas veces no permitimos que Él termine la obra. Seguimos estando en la rueda del alfarero porque Dios Él tiene que seguir obrando en nosotros. Y el adversario siempre va a aprovechar eso para decir, esta es mi oportunidad, esta es la chance que me está dando. Temperamento, carácter, ese tipo de cosas que tiene que cambiar. Dios no quiere sacarle el carácter, ni mucho menos su temperamento. Dios quiere enseñarle a usarlo en el momento que tiene que usarlo. Muchas veces no entendemos por qué Dios me va a cambiar si esto siempre fue así. Él mismo me hizo. Dios no lo quiere cambiar. Él lo quiere transformar conforme a su voluntad y que su corazón sea conforme al corazón de Dios. Pero para esto no tenemos que detener por nada ni por nadie la obra que Dios hace en nosotros. Por eso el título de este mensaje es La obra no se detiene. La obra no se tiene que detener. Y así como Nehemías tuvo actitud de decir, Señor, no te pido que me lo saques de mí, sino que fortalezcas tú mis manos, porque yo voy a seguir con lo que tú pusiste en mi corazón. Entonces, cuando le pedimos fortaleza a Dios, Dios la trae siempre. Permita que Dios siga obrando en su vida.
Deje que Dios siga con esa obra perfecta. Amén. Él quiere perfeccionarlo. Él quiere que su corazón sea conforme al corazón de Dios, a su corazón, al corazón de Él. Que nosotros seamos espejos de Jesús. Yo amaría, busco ser espejo de mi Jesús. Busco ser como mi Dios. Pero si me crucifican, diré yo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O les digo, si me bajo, los cuelgo a ellos. ¿Verdad que sale eso? Si me dejan a mí, los cuelgo a ellos. Pero esto es para otro mensaje. Permita que Dios siga obrando en su vida. Amén. Gloria a Dios. Conozco, con todo respeto y con todo amor, conozco muchos pasados aquí. No los juzgo ni nada por el estilo, pues tengo los míos. Pero conozco presentes y veo la obra de Dios. Veo la obra de Dios. Y digo, ¿cómo puede ser si este ni me saludaba y ahora se congrega y está y ayuda y viene y ora? ¿Cómo puede ser que me miraba torcido y allá viene? Bueno, estoy hablando de mi propio testimonio. Mire, con esto termino. El pastor, nuestro pastor, Darío López, antes de ser mi pastor, era el proveedor de mi trabajo. Yo trabajé en Mosca y él era el proveedor de aceites, alcoholes y demás para impresión. Y él iba a llevarme los tambores allá de 200 litros. Nosotros salíamos a las 5 y yo cuando sabía que él iba, él siempre llegaba a 5 y 5. Y cuando llegaba a las 5, yo le decía al guardia que dejara el portón cerrado, que no le abriera, para que él bajara el tambor pesado, 200, ¡pum!, de la camioneta. Cuando él bajaba el tambor, yo le decía al guardia que abriera el portón. Y le decía, llegaste 5 y 5, haz el favor, cargátelo, llévatelo y vení mañana de 8 a 5. El pastor, yo no sabía que iba a ser mi pastor poquitos meses después. Me asombró la humildad, porque otro decía, ¿sabes qué cosa? Cargaba el tambor a la camioneta, agarraba la boleta y se iba. Y al otro día venía entre las 8 y las 5. ¿Qué pasó? Vino todo el desastre del 2002, me quedé sin trabajo. Mi esposa se había empezado a congregar acá en Maranata. Maranata era de acá para allí, era chiquito. Y ella dijo, pues yo empecé en esa depresión no conocía a Cristo, tampoco quería conocerlo. En esa depresión de hombre desempleado, padre de familia, todo ese tipo de cosas. Cosas que usa Dios son inentendibles. Pero después sí, Él la da a entender. Deuteronomio 8 me lo hizo entender. Entonces, ella me dijo, tenemos un negocio, y ella me dijo, iba a abrir el pastor. Yo sí. Cuando veo para un camión, yo digo, camión lo conozco. Se baja el tal pastor. Digo, pues le dije así con todo, este loco lo conozco. Y llamé a mi esposa y digo, ¿quién es el pastor? No te puedo creer. ¿Qué hizo Fabio Pereira? Mientras el pastor entraba por el frente, Fabio salía por el fondo. No por vergüenza. Porque si algo que había perdido en ese momento era estar la vergüenza. Pero sí porque no soportaba que estuviera en mi casa. No soportaba. Y Dios había empezado a hacer una obra cuando lo vi en mi casa. Lo conocía del trabajo, lo vi en mi casa. Lo veía una vez por mes. Y lo vi en mi casa. Y Dios empezó a hacer la obra. No quiero que venga. No quiero que venga. No lo quiero. Un día habló, llevó mate. Estuvimos hablando. Y no sé por qué me convenció de algo. Y yo digo, está listo, voy. No lo encuentro, voy y no encuentro. Así como fui, vine. Pero Dios ya había empezado a hacer la obra. Y usó a alguien que yo no conocía anteriormente, que después fue mi pastor y amigo, para hacer la obra. Y el único que detenía la obra por terco, por burro, por ignorante, por loco, era Fabio Pereira. Cuando conocí a ese varón de Dios, hicimos una amistad impresionante.
oración, ayuno, vigilia, lo que usted se imagine. Fue mi pastor. Y en ese momento entregué mi vida a Jesús. En ese momento, fue en ese tiempo que entregué, mi esposa me hizo la oración de fe. Entregué mi vida al Señor. Y pude entender que Dios lo había mandado, no solamente a mi casa, sino allá al trabajo, para empezar a hacer una obra. Empezó a alinear todas las cosas para que la obra sea perfecta. El único terco era yo. Pero cuando pude entender que eso era una obra de Dios, porque entendí la obra no en abundancia, sino en escasez, no con pan en la mesa, sino mesa vacía, durante 9 meses. Entonces dije, Señor, si tú no obras en mí, yo no sé qué voy a hacer. Pude entender que Dios quería obrar en mí, principalmente en mi dependencia de Él. Pues yo era independiente, dependía de mí mismo. Y Dios obró de una forma poderosa. Y el único que detuvo por años el obrar de Dios fui yo. Pero entendí que cuando empezó esa obra, dije, Señor, tienes libertad. Mire, irrespetuoso yo. Tienes libertad para hacer lo que quieras conmigo. Amén. Abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y le dije, haz lo que quieras conmigo. Amén. Haz lo que sea necesario conmigo. ¿Para qué, hermano? Aprendí a no detener la obra de Dios. Y le cuento a las chiquitas que son 500 pesos nomás. Fuimos a un encuentro que el pastor me convenció. Y estuvimos en el encuentro con varios, conocí a varios ahí que salíamos a fumar afuera. Después adentro del encuentro éramos todos cristianos, creyentes, pero afuera éramos cualquier cosa. Y estábamos ahí. Y llegó un taller, ¿no? Que uno tenía que escribir qué es lo que uno quiere ser. Y yo, la verdad, el encuentro había pasado por mí como si ni tal cosa. Yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? Salíamos con otro que después también fue pastor. Levantábamos pastor y decíamos, ¿qué estamos haciendo? No sé. ¿Y qué estamos? Vámonos. No, pero vamos a quedar, bueno, listo, quedemos. Y luego, el único taller que lo tomé a serio, el único. Escriban ahora qué es lo que quieren ser. Y yo puse bien grande, quiero ser pastor. Fabio Pereira. ¿Sabe lo que hizo Dios en ese momento? Una selfie. Hizo así. Sacó la foto del escrito. Pero para eso, para llegar a ese día, Él tuvo que obrar, no porque no podía, sino porque yo no quería que Él siguiera obrando en mí. Tuve que aprender a Dios, tuve que aprender a dejar a Dios obrar en mi vida. No detuve la obra y las pasamos. Y tuve suficientes razones para detenerla y no la detuvimos. ¿A qué voy con esto? Y con esto termino. El obrar de Dios no es siempre en abundancia, en paz, en armonía, en unidad. El obrar de Dios, cuando Dios obra, no es que lo está haciendo porque estamos allá arriba y hay pan en la mesa y hay cosas, que el camino está allanado y podemos hacer. Dios obra. Él puede obrar en la cima o en el llano. Él puede obrar en la oscuridad o en la luz. Él puede obrar en la enfermedad o en la sanidad. Él puede obrar en la paz y en la discordia. Pero Él siempre va a obrar. Amén. No permita que el adversario ponga en su mente, si estoy en discordia, en escasez, en enfermedad, Dios me abandonó. No. Porque entonces sí la obra se detiene. Piense que en un lado o en otro, Dios siempre está obrando. Le pido en el nombre de Jesús, no detenga la obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia siga ministrando nuestra vida, Dios. Que tu favor y gracia, Señor, continúe obrando en nosotros. Que tu presencia traiga llenura a nuestra vida, Dios. Que podamos aprender de tu siervo Nehemías, Señor. Que aunque los adversarios se habían levantado con cartas, con mentiras, con engaños, con falsos testimonios, Él dijo, Señor, no quiero que apartes esto de mí, sino que me des fuerza para seguir haciendo lo que tú me dijiste que hiciera.
para seguir haciendo, Señor Dios mío, esa obra en mi vida. Que tú continúes obrando en mí a pesar de que se levante Sanbalat, Tobías, a pesar de que los adversarios traigan cartas, Señor, que quieran desanimar, frustrar. Señor, que tú sigas obrando en mí, que no seamos nosotros los que la detengan ni nadie, Dios. Porque sé que en tu voluntad está, Señor, de no detener la obra sobre nosotros hasta que tú determines, hasta que tú veas que es necesario, Dios. Pero en tanto, Dios mío, fortalécenos en la fe, en tu palabra, que podamos estar siempre alineados con tus mandamientos, con tus estatutos, para estar fortalecidos en la fe, Dios mío. En esa fe, Dios mío, que aunque estemos enfermos, nos hace ver sanos. Aunque estemos quebrantados, nos hace ver restaurados. Aunque estemos y nos parezca estar en oscuridad, estamos en luz y luz admirable. Por eso, Señor, Dios mío, hoy somos esos hijos que necesitan de su Padre. Hoy somos esos hijos, Señor, Dios mío, que nos presentamos con un corazón humilde, sensible, sencillo, respetuoso, delante del Padre, para pedir que nos fortalezca, que nos dé la fuerza necesaria, que nos dé la potencia, que nos dé la energía necesaria para poder seguir avanzando, Dios. Para seguir obrando, no solamente obrando en ti, sino permitiendo que tú continúes haciendo la obra en nosotros, transformando conforme tu voluntad, transformándonos a nosotros conforme tu voluntad. Y conforme lo que sea necesario y veas sea necesario, pues Señor, transformes, cambies para la gloria de tu nombre. No hay mejor gozo, no hay mayor gozo, Dios mío, de que cuando estás obrando y luego de esa obra perfecta, de haber estado enfermo, caminar en sanidad, Dios mío. Caminar lleno de gozo, porque a pesar de haber pasado por valle de sombra y de muerte, Señor, tu vara y tu cayado nos infundió aliento. Y aderezaste mesa delante de nosotros en presencia de nuestros adversarios y nuestros angustiadores. Ungiste nuestra cabeza con aceite, Dios. Aleluya. Señor, que podamos siempre estar expectantes de lo que tú puedas hacer en nosotros. Que por más adversidad que se levante en nuestro alrededor, no detengamos esa obra perfecta que estás haciendo en nosotros y a través de nuestra vida, Dios. Señor, queremos glorificar tu nombre, exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza. Esa misericordia tan grande, Señor, la que nos trae aquí, nos da vida cada mañana, se multiplique sobre nosotros para que podamos, Señor, Dios mío, dejar, Padre, y no detener esa obra perfecta que estás haciendo en nosotros. No hemos alcanzado todavía ese nivel que tú quieres. Siempre faltará algo. Vamos en camino, Dios. Pero ese vamos en camino no sea pretexto para, Señor Dios mío, evitar que siga sobrando en nosotros. Al contrario, que estemos cada día más fortalecidos y dejar que tú hagas lo que creas necesario en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y